A partir de este momento, compartimos Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Idea y dirección general, Eduardo Cummins. Conducción, Alejandra Formoso Urruzola. Cascos Azules, argentinos por el mundo en misión de paz. Programa declarado de interés legislativo por la Honorable Cámara de Senadores de la Nación y de interés cultural por la Secretaría de Cultura de Presidencia de la Nación. Acreedor de los siguientes premios: Fortaleza Protectora, Río de los Pájaros, Cuna de la Bandera, Ballena de Oro, Faro de Oro y Faro de Platino. Además, obtuvo el Premio Internacional Destino Malvinas 2018 y la mención de honor Alicia Lamas. Muchos funcionarios intelectuales de gran envergadura se opusieron a la expansión de la OTAN precisamente por esto. O sea, en la década del 90, no me acuerdo el año exacto, hubo una carta abierta publicada por numerosos embajadores y diplomáticos de carrera con experiencia en la Guerra Fría, con experiencia en Europa Oriental, diciendo: no expandan la OTAN, esto es mala idea, nos va a llevar a un conflicto con Rusia. No dijo solo Kissinger, lo dijo George Kennan. Lo dijeron por lo menos 2 o 3 embajadores americanos que estuvieron en Moscú. Hay un memo muy conocido que se filtró ¿cómo se llama este? Burns, que es ahora director de la CIA, que fue embajador en Moscú. Y él explicó, es un memo creo que escrito para Condoleezza Rice, me parece que era la destinataria. El tipo explicaba claramente que Ucrania en la OTAN es una absoluta línea roja para el Kremlin, no solamente para Putin, para todo el espectro político ruso. ¿Sí? Cuando este programa conozca el aire, ya se habrá definido, quiera Dios, un nuevo presidente para los argentinos, y los granaderos lo escoltarán, seguramente desde el Congreso hasta la Casa de Gobierno, y a quienes los militares considerarán su nuevo comandante en jefe. Es saludable interpretar inclusive esta imagen de comandante en jefe de los militares, de las fuerzas terrestres, de las fuerzas duras, como que todo lo que está sucediendo en los países es una guerra. Nos alivia un poco interpretarlo mejor así. Las guerras no son como antes. Alguien me dirá que hay tanques y cañones. Recién después del 22 de febrero, 24 de febrero de 2022, hay misiles, hay cohetes, pero ahora también hay drones y hay ciberataques a redes. Esa es la presencia fundamental que compromete la esencia de lo que es la guerra, que es imponer la voluntad de unos a otros. En eso consiste. Cuando las guerras eran internacionales se peleaba desde un nacionalismo, muchas veces inventado, muchas veces exacerbado, contra los otros, los ajenos, los diferentes. Pero desde 1945 las guerras están prohibidas, y aún después del ingenuo intento de Fukuyama, hay más y peores conflictos, hay más violencia en el mundo. Ya ni guerras se llaman, son conflictos algunos. Y ahora los actores son subestatales, ya no son los estatales de la Westfalia. Y ante ello estamos desarmados. Si las FARC colombianas o algún otro grupo sudamericano, los camiones de combustible de Bolivia vinieran a buscar nafta, no hay nada que los pueda evitar, que los pueda detener, ni siquiera los que alguna vez podrían. Las llamadas guerras híbridas, y las tildamos de asimétricas, pero la asimetría no deja de ser un prejuicio. Considerábamos a los vietnamitas inferiores, pero ellos le ganaron la guerra a la primera potencia mundial. Afganistán hizo lo propio con la poderosa Unión Soviética, esa Unión Socialista de la URSS, y así el Reino Unido, y así también China o la propia Francia. Hoy las guerras se conjeturan en quinta, sexta o séptima generación, y como no son deseadas, las ignoramos. Una vez más se revierte este principio de causalidad,
Y porque no nos gustan los efectos, disolvemos las causas, resolvemos dejarlo de lado. Yo a esto le llamo la causalización de los efectos. Como no quiero chocar, no me pongo el cinturón de seguridad. Pensamiento mágico de manual de estas riberas. Como esa mitología que nos indicaba el genial Pepe Mujica. Las de cuarta generación irrumpen por los 80 y llegan hasta ahora con cada vez más irregularidad. Se desregulan. Es lo que no hay derecho alguno que no logre imponerse, ni el ad bellum ni el in bellum. El Estado se corre de la escena, y el ejemplo de Libia sin Gaddafi o de Siria con Al-Assad es el caso también del pueblo palestino con Hamas, o la Rusia con Putin, Azerbaiyán, que recién se está desatando. Las de quinta generación son guerras sin fricción militar, sin contacto, silenciosas, son las peores. Las guerras dejaron de ser militares, porque al no ser ruidosas, son suaves, como la muerte, así dirían los musulmanes en su tercer té. La información es la protagonista de estas guerras. Los ordenamientos jurídicos se anteponen a los jugadores estatales. Hoy son los colectivos, los carteles, los grupos autopercibidos como tales. Se relativiza la noción de soberanía, se endiosa a la opinión pública. Aquí es donde aparece el genio de Gramsci. Y hasta las personas son protagonistas de esta nueva guerra. Bueno, importa lo que opina Bill Gates, o Elon Musk, o Mark Zuckerberg, o el propio Francisco, que tienen más peso que San Marino, Letonia o la propia Guinea. En las de sexta generación, la insurgencia se apropia del Estado por extorsión o compulsión sutil. La destrucción de la economía es una mera consecuencia. Ese debilitamiento es aprovechado para tomar las riendas del Estado por parte de estas corruptelas que pululan en estos nuevos estados defectuosos. La derrota se produce cuando se altera por fragilización o debilitamiento este sistema político. Y los ataques se mueven en el ámbito de la guerra psicológica y de lo que es la batalla cognitiva, la guerra cognitiva. Entrando a las de séptima generación, ya no apelan ni a la denominación de guerra ni de conflicto, son amenazas, ni siquiera guerra. Tampoco es insurgencia ni sedición completa, son perturbaciones que acuden a la denominación común de conflictos en la zona gris. La espesura de la niebla de la guerra que las caracteriza no permite discernir qué o quién es el oponente que desea obtener ese poder, alterando la gobernabilidad y la gobernanza. Están escondidos, son cosas distintas también, de un Estado que se ve afectado por esta insidiosa perturbación que exacerba todos los problemas, agigantando su percepción y, por tanto, explotando sus contradicciones, la insatisfacción, etc., hostilizando hasta el agotamiento gobiernos y sociedades, hasta que, totalmente desarticuladas o vencidas en su ánimo, dejan de sostener ese proyecto sugestivo de vida en común de las frases de Ortega y Gasset. En efecto, debemos estar en condiciones de mudar de paradigma, aceptando con humildad que nuestra caja de herramientas, nuestro reservorio de soluciones, estas herramientas analíticas han caído en desuso. Recientemente me tocó asistir a una presentación de un libro imprescindible escrito por un militar especialista en física cuántica, egresado del MIT. Sí, a algunos les va a sorprender. Un militar egresado del MIT, experto en física cuántica, mostraba las dos ecuaciones que definieron no solo al occidente contemporáneo, sino al mundo todo. La de Newton y la de Einstein. Aquella que valoriza la atracción de las masas, ese apasionamiento que tenemos por la magnitud, las masividades, lo portentoso en función de esa magnitud, y la que las relativiza en función de su velocidad. La unión de los opuestos es su consecuencia. Este principio de contradicción que no estamos demasiado preparados para hacerlo. Pensamos demasiado en el pensamiento concreto y no en el pensamiento abstracto que definen este nuevo mundo de desafíos, donde lo bajo puede ser lo superior y lo grande puede ser lo pequeño.
Hoy la política recurre a la guerra y la obtención de la paz requiere mentes superiores para interpretarla. Esto es Cascos Azules. Bueno, una vez más un clásico de Cascos Azules, un honor especial tener a un especialista, a Federico Bauhage. Nunca lo voy a pronunciar bien, así que ya lo sabe. Está 90% bien. Bueno, él es licenciado, profesor superior en ciencias políticas, licenciado también como es cientista político de la UCA, maestrando en Defensa Nacional de la UNDEF y profesor de Relaciones Internacionales también en la UCA. Ha realizado el curso de posgrado de Defensa Nacional e Inteligencia Estratégica y se desempeña como secretario de redacción del ICIAE, el Instituto de Seguridad Internacional y Asuntos Estratégicos del CARI. Así que bienvenido, Fede, un honor tenerte. Y bueno, nos metemos un poco en Ucrania-Rusia, el conflicto en desarrollo, ¿te parece? Sí. Yo tengo acá una pregunta hecha en difícil. ¿Se puede hablar de un momento en que yo hablo de la rusinificación o la rusianización de Crimea, del Donbass, de toda la cuenca del Donetsk? ¿Hubo un momento en que eso dejó de ser ucraniano para ser ruso? ¿Hay algo de eso? ¿O siempre fue ucraniano o siempre fue ruso? ¿O cómo fue esa evolución? A ver, es complicado. Lo que conocemos hoy como el Donbass y Crimea son dos cosas distintas. ¿Sí? A ver, para los lectores, perdón, los oyentes que por ahí no tengan el mapa en la cabeza, el Donbass es la cuenca se llama cuenca del Donetsk, que es la parte oriental de Ucrania. Sí, que vamos contra la frontera, lo que actualmente es la frontera rusa, y Crimea abajo es la península. ¿Sí? Estas áreas históricamente pasaron por muchas manos, ¿sí? A lo largo de los siglos, ¿sí? No se puede decir que no fueron siempre rusas, siempre ucranianas, ¿sí? O sea, estos son, vamos a decir, lugares donde la frontera siempre fue muy fluida y las identidades nacionales estaban en constante formación y reemplazo, ¿sí? Esos territorios son parte de Rusia desde fines del siglo XVIII, ¿sí? O sea, formalmente parte del Estado ruso. ¿Por qué? Porque ahí es cuando Rusia lo conquista o lo anexa, ¿sí? En 1774, el Imperio Otomano, digamos, es derrotado por Rusia, este momento gobernado por Catalina the Grande, y había un estado ahí que era el Kanato de Crimea, ¿sí? Que era un estado vasallo del Imperio Otomano, que primero se lo neutraliza, se le garantiza una independencia, y después Rusia lo termina anexando unos 10 años después, no me acuerdo el año exacto, ¿sí? A partir de ahí, o sea, se anexa, o sea, Crimea, el Donbass, todos esos territorios que Catalina empieza a llamar Nueva Rusia, ¿sí? Fue un proyecto de expansión colonizadora, no muy distinto. Vos pensás en qué siglo estamos, siglo XVIII, estamos hablando de un siglo, mismo siglo antes estamos hablando en América de Nueva España, Nueva Francia, Nueva Inglaterra, ¿sí? De hecho el término Nueva Inglaterra todavía se usa para una parte de Estados Unidos, ¿sí? Y ahí es donde Rusia empieza a promover la colonización a gran escala de ese territorio. Como era un territorio medio fronterizo y una gran parte estaba despoblado, en particular lo que es la parte del Donbass, estaba en términos comparativos despoblado. O sea, a lo largo de los últimos siglos, es una comparación por ahí un poco inexacta, pero vamos a compararlo un poco con la frontera que llamábamos el desierto en Argentina, ¿sí? O sea, históricamente la relación de Rusia con el Kanato de Crimea había sido muy hostil. ¿Por qué? Porque los tártaros que allí vivían hacían incursiones recurrentes dentro de las estepas rusas para buscar esclavos, que después vendían al imperio otomano. Finalmente, bueno, como he dicho, eso se termina por anexar políticamente a fines del siglo XVIII y se empieza a colonizar. Y en el siglo XIX, o sea, hay una política deliberada de mandar gente, no solo rusos, sino de muchos grupos étnicos de otras partes del imperio, incluso de fuera del imperio, muchos alemanes, por ejemplo, ¿sí? Y en la parte del Donbass empieza a ocupar especial relevancia a partir del siglo XIX, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay minas de carbón ahí,
¿sí? Entonces, y muchos de los rusos que allí emigran se establecen, según entiendo, principalmente en las, digamos, en las ciudades o en los centros industriales, ¿sí? No tanto en las regiones agrícolas, ¿sí? Pero decir que hay una identidad concreta, particular en esta región, antes de esta época es un poco, vamos a decir, es materia de debate para historiadores, porque hay un flujo muy grande de pueblos que van y vienen y son desplazados, ¿sí? Así que, pero bueno, la presencia rusa ahí lleva, digamos, de manera bastante firme, más de 200 años, diría. Y mucha de la gente que vive ahí hasta el día de hoy se consideran rusos o con simpatías prorrusas, ¿sí? Vos mirá, esto es un poquito uno de los mitos que suelo señalar cuando hablamos de Ucrania, es que Ucrania no es un país radicalmente distinto de Rusia, ¿sí? La frontera actual de Ucrania no es necesariamente la frontera más natural si querés regirte por límites culturales o lingüísticos. Y si te fijas, antes de todo este problema, antes de 2014, por ejemplo, uno de los mapas, después te lo voy a pasar si lo quieres proyectar, insertar en el video, mirar el mapa. ¿Puedo compartir acá video? ¿Una imagen? Estás silenciado, Toro. Sí, probemos, adelante. A ver, vamos a ver si puedo mostrar una imagen. Esto igual es fácil de encontrar porque está en Wikipedia la imagen. Es el porcentaje de votos, el porcentaje de la distribución del voto para la elección de Víctor Yanukovych. Perfecto. Bueno, esta es la distribución de voto de la elección de Víctor Yanukovych versus Yulia Timoshenko. Víctor Yanukovych es el candidato más prorruso y es el que después va a caer en la revolución o golpe de Estado, como quieras llamarlo, de 2014, conocido como el Maidán. Ves que acá todas las zonas que están marcadas en azul son las zonas que tradicionalmente son más prorrusas de Ucrania y corresponde geográficamente más o menos a la región que conoceríamos como Nueva Rusia o Novorossiya, ¿sí? Esto es importante, ¿por qué? Porque en las ambiciones por ahí más maximalistas de Rusia, la idea sería incorporar todo lo posible de estas regiones pintadas en azul, ¿sí? Tenés acá Donetsk y Luhansk, que son lo que conocemos como el Donbass, ¿sí? Acá abajo Crimea, y después tenés varios oblasts más. Acá tenés la región de Zaporizhia y de Kherson, ¿sí? Estas 4 oblasts desde el punto de vista de Rusia, ellos ya los han anexado, vía referéndum, legítimo, ilegítimo, podemos discutirlo, pero ya los consideran, Moscú ya los considera como territorio propio, ¿sí? Pero seguramente querrán anexar más cosas, por ejemplo, Mykolaiv de este lado, Odessa acá abajo, Kharkiv acá arriba, y Dnipropetrovsk que está por acá. ¿Se entiende? Te interrumpo, es terriblemente elocuente el mapa para cuando estemos mostrando esto y alguien no pueda verlo. Cómo marca la diferencia, prácticamente es todo el oriente, todo el sur, este es azul en los colores prorrusos y todo el oriente, por así decirlo, y el norte, pareciera como que la pugna que hoy se manifiesta a través de las armas está siguiendo este cuadro. Es como que se está clarificando o se está eh, se está sincerando, digamos, la identificación de unos y otros, ¿no? Sí, y si te fijas acá lo que está pintado en violeta, va en rosa, distintos tonos de rosa, fucsia, acá es donde la zona, digamos, es la zona más pro-ucraniana, si se quiere, donde la gente sostiene mayoritariamente una identidad étnico-cultural más distinta de la rusa, por más que es muy relacionada, ¿no? O sea, podemos hablar como de nosotros y los brasileños, ¿sí? Suficientemente parecidos, pero suficientemente distintos. Pero bueno, en este caso con un nivel de hostilidad que con Brasil, fuera de temas futbolísticos, por lo menos no tenemos. Y acá en el oeste más profundo, acá es la zona más, el núcleo duro del nacionalismo ucraniano, son las regiones de Galicia y Volinia. Ahora, una cosa interesante para señalar, en realidad, es que todas estas regiones, esto es importante para lo que vamos a hablar ahora sobre el curso de la guerra, estas regiones son económicamente menos desarrolladas y tienen menor densidad poblacional.
las zonas más industrializadas, más urbanas, más ricas, gran parte del PBI de Ucrania, venía de estas zonas, ¿sí? Que son zonas que ahora están o bajo control ruso o disputadas y destruidas. Si me permitís 2 minutos, voy a dar un pequeño ejemplo para que la gente tenga una idea un poco más, vamos a decir, pueda identificar un poco mejor la raíz del conflicto acá. ¿Sí? Pues yo decía hace un rato, las fronteras de Ucrania no necesariamente son las fronteras más naturales para ese país. ¿Sí? En realidad, las fronteras actuales de Ucrania son resultado de la desintegración de la Unión Soviética. Sí, pero no existían antes, no es que Ucrania existió antes como tal, fue absorbida y después volvió a aparecer de manera independiente. Si quieren tener una idea más o menos, yo a mis alumnos les doy el ejemplo siguiente. Imagínense que hace 200 años hubiera habido una gran guerra sudamericana y Brasil hubiera conquistado Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay, ¿sí? Venezuela, en un gran estado en un gran imperio sudamericano, ¿sí? Vamos a llamarlo la Unión de Repúblicas Socialistas Sudamericanas, y URSS. Y durante un siglo, más de un siglo, estos países, digamos, somos parte de un gran país, ¿sí? Con un emperador en Brasil y Río de Janeiro, donde sea. Ahora, en algún momento de ese, obviamente, digamos, siendo parte de un gran imperio, va a haber muchos intercambios culturales, va a haber familias mixtas, va a haber, viste, mucha gente que es bilingüe, ¿sí? O la mayoría van a ser bilingües, va a haber negocios compartidos, etcétera, etcétera, pero se van a mantener las identidades culturales. Si bien va a haber una mezcla, va a haber identidades culturales distintas. Hay gente que va a hablar más portugués, gente que va a hablar español, ¿sí? Que tiene historias familiares distintas, etcétera. Ahora imagínate que en algún momento, durante ese periodo de imperio, el emperador, nuestro emperador Pedro, decide reorganizar el imperio adentro y dice, bueno, los territorios de Río Grande do Sul, Santa Catarina, Sao Paulo, los voy a pasar administrativamente a Argentina. ¿Sí? Pero Bien. bueno, somos parte del mismo. ¿Por qué? Porque quiero premiar a mis aliados políticos en Buenos Aires, dice el emperador. Todo bien, excepto que 50 años más tarde hay una gran crisis y ese gran estado sudamericano se parte de vuelta, hipotéticamente, todos recuperamos nuestras distintas independencias, ¿sí? Brasil por un lado, Argentina, Bolivia, Paraguay, ¿va? Excepto que ahora Argentina se independiza, le quedaron pegadas 3 provincias donde la gran mayoría de la gente habla portugués, ¿sí? Los medios de prensa están en portugués, tienen una identidad cultural distinta del resto de Argentina. ¿Puede funcionar eso bien? Puede funcionar bien, ¿sí? Durante mucho tiempo, pero después, ¿qué pasa si el gobierno en Buenos Aires se vuelve ultranacionalista? Como pasa en Ucrania a partir de 2014. El gobierno dice, bueno, a partir de ahora no se va a hablar más portugués acá. No se permite más, las escuelas van a enseñar solo español, van a aprender sobre nuestros antepasados, los colonizadores españoles, los adelantados, y vamos a prohibir o vamos a perseguir los medios que existan en portugués y a los políticos pro-brasileños. ¿Y qué va a pasar? Y mucha gente se va a rebelar contra esto, ¿sí? Esto es más o menos, viste, salvando una distancia, lo que pasó en Ucrania, ¿sí? Desde la independencia de la Unión Soviética para acá, ¿sí? Entonces es un conjunto de, vamos a decir, pueblos, ¿sí? Que están, vamos a decir, un poco incómodos dentro de una misma estructura política, ¿sí? Una estructura política que, como es poco orgánica, poco natural, ¿viste? Tiende a ser políticamente inestable. Ahora, durante 3 décadas eso funciona más o menos bien, ¿sí? Pero empieza a desmadrarse a partir de 2014. ¿Sí? Entonces ahí es cuando empieza el conflicto, empieza, bueno, la toma de Crimea por parte de Rusia. Rusia tiene sus propios motivos para intervenir acá, ¿sí? No es solamente el motor principal que recuperar a esta gente. De hecho, hay razones para pensar que Putin originalmente no quería hacer esto, ¿sí? Pero Rusia tiene sus propias razones para intervenir. En 2014 ven la oportunidad, ¿sí? Y anexan Crimea. Para Rusia lo importante es la posición estratégica de Crimea por la base naval, principalmente, permite controlar el Mar Negro. En 2014, la revolución del Maidán en Ucrania y el ascenso de un gobierno pro-occidental antirruso les hace temer que esa base que ellos alquilaban a Ucrania fuera a pasar a manos de la OTAN o de Estados Unidos, ¿sí? O sea, pasar a un aliado de Estados Unidos. Y eso no lo querían permitir. Por eso anexan Crimea y es lo más fácil. ¿Por qué? Porque el 90% de la población de Crimea es prorrusa y no quieren saber nada con volver
volver a ser parte del gobierno de Kiev. Te tiro un dato de color, algo que mucha gente por ahí no toma nota o no se repite, es que muchas unidades militares, especialmente en Crimea, que es parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania, se pasaron de bando sin luchar. ¿Sí? Hay un barco, creo que, no sé si no fue el principal barco de la Marina ucraniana, volvió a puerto, a Ucrania, la tripulación renunció, el capitán y creo que 2/3 de tripulación renuncian y se pasan a la Marina rusa. ¿Sí? Tal es el nivel de identificación que tenían con Rusia. ¿Y esto sucede en qué oportunidad? ¿Ahora últimamente o en los inicios del conflicto? No, en 2014, los inicios. Ajá. En 2014, cuando estas regiones, Crimea, las regiones, bueno, Donetsk, Luhansk, las regiones más prorrusas, se empiezan a rebelar contra el gobierno de Kiev, pues desde el punto de vista de ellos, vos acordate el mapa que vimos recién, esas son las regiones donde el 90% de la gente votó a Yanukovych. Sí, sí. Presidente que acaban de echar. ¿Sí? Y el nuevo gobierno que asume es un gobierno que adopta una orientación decididamente antirrusa. Entonces, por eso esta gente empieza a rebelarse, y cuando el gobierno ucraniano manda tropas a reprimirlos, en muchos casos estas tropas eligen no pelear, o en algunos casos se pasan de bando totalmente. Acá estamos hablando de 2014 y parte en 2015. ¿Sí? Y desde entonces lo que pasó fue que Rusia intervino, en el caso de Crimea, para anexarla directamente, pero en el Donbass intervino para proteger a estos separatistas, ¿sí? De vuelta, no por una cuestión de bondad o necesariamente de solidaridad, solidaridad cultural, sino porque les servía a Rusia mantener este conflicto, digamos acá, desestabilizando Ucrania. ¿Para qué? Para evitar que Ucrania se siguiera orientando hacia Occidente, hacia la Unión Europea, hacia la OTAN. Amugenal, ayuda mutua del personal de Gendarmería Nacional, está cuando nos necesitas. Sentite cerca. Amugenal está en todo el territorio nacional, con sus 62 sedes para brindarte prestaciones y servicios de primer orden. Desde 1956 y con el ímpetu propio de la institución. Amugenal brinda cobertura en farmacias, facilidades para turismo y ventajas para capacitación, presencial o a distancia, en las más prestigiosas instituciones educativas: Universidad de Belgrano, Universidad Kennedy, Siglo XXI y muchas otras. Proveeduría y cuponera de descuentos en toda la gama de compras, gastronomía, entretenimientos y más. En casos de emergencias, crisis o problemas de salud, tu núcleo familiar acompañado. Y no olvides, el mutualismo es la expresión más cercana a la camaradería. Seguinos en nuestras redes. Sentite cerca. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. Nos vas a encontrar en www.fundacioniaf.org. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Encontranos en Facebook como IOSFA, en Twitter como IOSFA Oficial y en Instagram como IOSFA-oficial. www.iosfa.gov.ar. Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz, es auspiciado por la Mutualidad del Personal de Intendencias Militares. MUPIN quiere estar siempre junto a usted. Es por eso que ampliamos nuestros beneficios para sentirnos parte de su vida y de su familia. Le brindamos una red de asistencia, emergencias y urgencias domiciliarias sin costo, las 24 horas, todos los días del año. 0810-666-6350 si está en el interior del país y 011-4959-9595 si está en Ciudad de Buenos Aires o el conurbano.
Además, ya se encuentra en funcionamiento el servicio de call center para brindarle asesoramiento telefónico de lunes a viernes de 8 a 20 horas, llamando al 0810-666-8746. Más información en www.mupin.org.ar o Facebook, Mupin, página oficial. Mupin, desde 1912, protegiendo a sus asociados durante toda su vida. La Sociedad Militar Seguro de Vida auspicia Cascos Azules Argentinos. Sociedad Militar Seguro de Vida, contribuyendo a mejorar la calidad de vida de sus asociados, brindando servicios mutuales en todo el país. Atención personalizada de 7:45 a 13 horas, telefónicamente al 0810-222-7678, de 7:30 a 15 horas. No lo dude. Para ayudas económicas, ahorro mutual, administración de haberes, tarjetas de crédito y débito, seguros de pertenencia y de familia, servicio de administración de promociones y también junto a la Fundación Teniente Coronel Cornell para auxiliar a los miembros de la familia militar en situación de carencia. Sociedad Militar Seguro de Vida, una institución mutualista creada en 1901 para contribuir a mejorar la calidad de vida de todos aquellos que pertenecen a las Fuerzas Armadas, de Seguridad y sus familiares. Seguimos en Cascos Azules y los invitamos a seguirnos en las redes. Se pueden contactar con nosotros a través de nuestra página web oficial en cascosazules.com.ar o por nuestra línea de WhatsApp 11 5762 2985 11 5762 2985. También nos pueden seguir en nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Cascos Azules FM. En Twitter, Cascos Azules ARG, todo junto. En Instagram, Cascos Azules ARG. Y en YouTube, Cascos Azules Radio. Si te gustaron los videos, podés suscribirte, dejarnos tu comentario y darnos un like. Después vas a la campanita que está ubicada abajo a la derecha y cliqueás para que te avisemos cuando hayamos subido un nuevo video. Sé parte de esta epopeya. Cascos Azules Argentinos está en todo el país, gracias a las radios que comprenden el valor de la paz y el sentido de contribuir con un mundo en guerra. En Jujuy Capital somos Radio Eco de Jujuy FM 90.5. En Salta Capital somos Radio Provincia FM 98.7. En Uspallata, Mendoza somos Radio Estación del Valle FM 96.3. En Paso de los Libres Corrientes somos Frontera FM 103.1. Y en Victorica, La Pampa somos Radio City FM 101.9. En Entre Ríos estamos en Villaguay con Radio 1 FM 93.9. En Concordia, FM Lourdes en la 94.5. En Rosario del Tala somos FM Dimensión en la 90.1. En Bahía Blanca, Buenos Aires, somos Radio de las Américas FM 98.7. También en Buenos Aires, San Bernardo, somos Radio Pop en FM 105.5. Y en San Clemente del Tuyú, SB Radio Online. Siguiendo con Buenos Aires, estamos en Villa Luzuriaga, en FM Luzu, en la 92.3. Y recientemente Magdalena, en FM Sol, en la 105.7. Cascos Azules es Radio Golfo Nuevo, en la AM 540, Chubut. Y también en Puerto Madryn, la 17 de Puerto Madryn, en la frecuencia 88.3. En Santa Fe estamos en Granadero Baigorria, Radio City 103.5. En Guardamontes, Radio Viva 88.5. En Río Colorado,
FM 102.9. En Tucumán somos Radio Comunidad Famaillá en la 97.7. En la provincia de Santa Cruz estamos en Río Gallegos en FM Glaciar 105.7. Y en Tierra del Fuego, Ushuaia, somos Radio Yo Argentino en la 101.5. Toda la Argentina cubierta por el mensaje de esperanza de Cascos Azules. Al mundo con lo mejor de nosotros. Sé parte de esta epopeya. Bueno, Fukuyama, digamos, si la historia se terminó, bueno, lamento decirle a Fukuyama, la historia volvió. Y volvió con tanques y volvió con drones. A ver, para saber, bueno, recién esbozamos un poco cuáles eran las causas de la guerra, así que uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué es lo que aceptaría? O sea, a ver, ¿quién va a poner las condiciones para finalizar la guerra? ¿Sí? Y hoy por hoy pinta que va a ser Rusia, porque como mencionaba antes, Ucrania está agotada. Ucrania por sí sola no podría defenderse si no fuera por la ayuda material de Estados de Occidente, principalmente Estados Unidos. Ahora, hay señales de que sus aliados se están bajando del carro, si o tienen ganas de bajarse del carro. Bueno, nos quedaba pendiente un poco el way ahead, la proyección, las probabilidades. A ver, tenemos 10.000 formas de nombrarlo, prognosis, pero bueno, tampoco adivinación, y no le estamos pidiendo esto a Federico. ¿Cómo verías vos ahora en octubre del 2023 una probable evolución de los acontecimientos? Sí. A ver, para tener una idea de cuáles son los parámetros posibles de un acuerdo, tenemos que establecer cuáles son las causas de fondo del conflicto. ¿Sí? Pasamos un rato recién hablando de historia, ¿sí? Sí. Pero esta historia es uno de los componentes, es uno de los ingredientes, y yo no diría que es la causa principal del actual conflicto, ¿sí? El gobierno, como recién hablábamos del gobierno que surge de 2014, del MAIA, de los gobiernos posteriores, son gobiernos que adoptan una postura más pro-occidental, ¿sí? Pero esa postura pro-occidental, ¿qué implica? ¿Qué implicancias tiene? Desde el punto de vista de qué es lo preocupante para Moscú. La idea de unir a Ucrania a la OTAN, ¿sí? Que de hecho Ucrania lo pone en su constitución, ¿sí? Y los rusos vienen diciendo desde hace décadas, pero particularmente desde 2008, cuando la OTAN por primera vez dice que van a meter en algún momento a Georgia y Ucrania dentro de la OTAN, Rusia viene advirtiendo que esto es una línea roja que no se debe cruzar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto es lo que conocemos en relaciones internacionales como un dilema de seguridad. Las medidas que vos tomás para fortalecerte vos o tu alianza en las relaciones internacionales, ¿qué medidas son? Y sumar poder. Y eso genera inseguridad en otros países, ¿sí? De la misma manera, imagínense que Canadá o México decidieran unirse a una alianza militar con China y permitieran que China entrenara a sus tropas, les vendiera armas y hablaran de poner bases chinas o sistemas de armas chinos en territorio mexicano o canadiense. Estados Unidos se volverían locos, ¿sí? Bueno, imagínate esto desde el punto de vista de Moscú, porque ya les ha pasado antes, ¿sí? Después de la Guerra Fría dijeron, bueno, vamos a disolver el Pacto de Varsovia y la Unión Soviética en paz y vamos a permitir que Alemania se reunifique, ¿sí? Pero el acuerdo, que era un acuerdo no escrito, pero eso no lo hace menos real, era un acuerdo no escrito de que no se iba a expandir la OTAN hacia el este. Y después, ¿qué hicieron? La OTAN se expandió igual. Igual los rusos se lo bancaron, pero
Belarus y Ucrania y Georgia son líneas rojas, porque ¿qué pasa? Eso ya llevaría a la OTAN a las fronteras de Rusia. Y no importa que digas que la OTAN es una alianza totalmente defensiva, ¿sí? Que no es una amenaza para Rusia, los rusos primero no lo van a creer. Y segundo, si vos mirás la OTAN, que es esencialmente Estados Unidos al frente de una alianza de estados más pequeños, ¿qué ha hecho Estados Unidos a lo largo de las últimas décadas? Ha intervenido en múltiples países, ¿sí? Que no eran una amenaza para Estados Unidos. Entonces, otros países, otras grandes potencias ven eso y ven el track record, dicen, mira, ustedes han intervenido en Kosovo, destruyeron Afganistán, destruyeron Libia, destruyeron Irak, ayudaron a destruir Siria. Si ellos ven ese track record y dicen, no nos convence esto que nos digas que no tienen intenciones agresivas, que no tienen intenciones de cambio de régimen. ¿Sí? De vuelta, no quiere decir que tengan razón, pero es la percepción que ellos tienen. ¿Sí? Es una percepción que tiene una cierta base en la realidad. Entonces, la pregunta es, bueno, en el momento que parece que Ucrania se está yendo a convertir en un aliado de la OTAN, ¿sí? Si no en los papeles, por lo menos de facto, ¿sí? Rusia interviene y dice, bueno, hasta acá llegaste. Y lo que intentaban hacer en principios de 2022 fue hacer una operación relámpago para cambiar al gobierno en Ucrania. Si te acordás, el año pasado cuando hablamos de esto, yo mencioné que aparentemente Rusia había entrado con muy pocos soldados para el tamaño de Ucrania. Esto después se confirmó que fue verdad, la fuerza de invasión fue muy pequeña, ¿sí? No convocaron reservistas, entonces la operación sale mal porque Rusia quiere hacer algo parecido a lo que Estados Unidos hizo en Irak en 2003. Entró en 2-3 semanas, barrí las fuerzas armadas, barrí al gobierno y puso un gobierno amigo, ¿sí? Un putsch. Claro, hoy se sabe que ese era el plan más o menos, ¿sí? Y fracasó, ¿por qué? Porque subestimaron mucho la capacidad de resistencia de Ucrania y la voluntad política de resistir de Ucrania, ¿sí? Pero bueno, fracasada esa operación inicial, ya estás en el baile. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a retirarte? ¿Y eso puede ser adjudicable al liderazgo del presidente ucraniano? De Zelensky, no, de Zelensky se le puede adjudicar el liderazgo post-invasión, pero muchas de las cosas vamos a decir, el entrenamiento y equipamiento que Ucrania recibe que le permiten resistirse, esto viene de administraciones anteriores también. O sea, no es solamente Zelensky. ¿Sí? O sea, es un proceso que se inicia de 2014 para acá. Desde el punto de vista de Moscú, ellos ven esto y dicen, están convirtiendo a Ucrania de facto en un aliado de la OTAN, y los propios ucranianos decían, queremos ser el bastión antirruso de Occidente. Pues imagínate cómo suena esto en el Kremlin. El Kremlin viene insistiendo, Rusia viene insistiendo desde hace mucho en que Ucrania debe ser neutral. Y neutral no son los papeles, como Austria, ¿sí? O como Finlandia hasta hace poco. Neutral de facto, quiere decir no armas de la OTAN en territorio ucraniano, no asesores de la OTAN en territorio ucraniano. Y si vos mirás el acuerdo de paz que estaban negociando al mes de haber empezado la invasión, pues te hagas más o menos por marzo, Sí. abril, había un acuerdo negociado. Había una luz, sí. Sí, y precisamente las condiciones que Rusia pedía para finalizar la guerra eran estas, ¿sí? La esencial neutralización de Ucrania. Ni siquiera pedían que les reconocieran Crimea. El texto, en principio, el texto que habían preacordado, decían que bueno, vamos a dejar Crimea el problema de Crimea vamos a dejarlo para generaciones futuras, ¿sí? Ahora, ese acuerdo se cayó porque Boris Johnson fue a Kiev y le dijo a Zelensky, no firmen esto porque no los vamos a apoyar. En su momento digamos, mucho esto era secreto, pero se sabe porque ya lo han dicho los turcos y los israelíes que hicieron de mediadores, ¿sí? Después salió publicado, así que esto hoy se conoce, ¿sí? Así que eso te da una pauta de qué es lo que Rusia está buscando. Ahora, después de más de un año después, ¿sí? De enormes sacrificios militares por parte de ambos bandos, y las líneas, vamos a decir, las líneas de los objetivos se van corriendo, porque uno dice, bueno, vos buscás, digamos, que lo que vas a ganar tenga algún tipo de proporcionalidad con lo que sacrificaste, ¿sí? Esto de ambos bandos. Por eso hay poca voluntad para negociar todavía, ¿sí? Ahora, dicho eso... Me gustaría meter en el debate porque realmente surge súper interesante el tema. No sé si fue Kissinger que en su momento advertía la inconveniencia para Ucrania de
otanizarse, de europeizarse, porque esto generaba un evitar una amortiguación, una zona como de compás de espera, que yo retomo las palabras de un profesor muy querido, de Juan José Borrell, que él habla del glacis defensivo, no el estado tapón, no el estado neutral, sino con esta modalidad que habría que definirlo quizá de otro modo, lo haremos en una parte, pero como que abrazarse a Europa, pero sobre todo con una especie de, no digo de guerra cultural, pero sí de una revolución cultural, esta europeización de la juventud sobre todo, ucraniana, generó de algún modo este imprudente escalamiento a situaciones que no fueron toleradas por el Kremlin. ¿Qué me dirías de eso? Y es correcto. No solamente es Kissinger, a ver, hubo muchos funcionarios, hoy de vuelta es algo que se tiende a olvidar o que no se resalta muy seguido, pero muchos funcionarios intelectuales de gran envergadura se opusieron a la expansión de la OTAN precisamente por esto. O sea, en la década del 90, no me acuerdo el año exacto, hubo una carta abierta publicada por numerosos embajadores y diplomáticos de carrera con experiencia en la Guerra Fría, con experiencia en Europa Oriental, diciendo no expandan la OTAN, esto es mala idea, nos va a llevar a un conflicto con Rusia. No dijo solo Kissinger, lo dijo George Kennan. Lo dijeron por lo menos 2 o 3 embajadores americanos que estuvieron en Moscú. Hay un memo muy conocido que se filtró ¿cómo se llama este? De Burns, que es ahora director de la CIA, que fue embajador en Moscú. Y él explicó, es un memo creo que escrito para Condoleezza Rice, me parece que era la destinataria. El tipo explicaba claramente que Ucrania en la OTAN es una absoluta línea roja para el Kremlin, no solamente para Putin, para todo el espectro político ruso. ¿Sí? O sea, no es que porque acá hay muchas veces la cobertura en Occidente tiende a focalizarse en una o unas pocas personas para demonizarlos. Es una cobertura muy hollywoodense, ¿no? Como que está el malo, ¿viste? Tenés siempre el Hitler del momento. No sé si te acordás, en los 90 el Hitler del momento era Slobodan Milosevic. Después el Hitler del momento era Saddam Hussein. Después, antes de eso fue el Ayatollah Khomeini. Sí, siempre tenés el Hitler del mes, digamos, que pues tenés que demonizar al enemigo. El eufemismo adecuado. Claro, y la solución hollywoodense es si eliminamos al malo mayor y a su grupo de amigos, digamos, si eliminamos al capo mafia, como que todo va a estar bien. Y la realidad es que no funciona así. Lo puedes ver con los carteles narcos, pasa lo mismo. Eliminás al capo narco y ¿qué pasa con el cartel? ¿Desaparece? No. Se fragmenta. Bueno, Al Qaeda, Estados Unidos viene descabezando distintas cúpulas de Al Qaeda desde hace años y Al Qaeda sigue estando ahí. ¿Sí? Así que esto es un consenso que digo, no es solamente algo que sale de la cabeza de Putin o de una supuesta megalomanía de Putin. Rusia considera que necesita, por buenas razones históricas, una zona de seguridad a su alrededor, una zona de influencia. Y esa zona de influencia, como vos mencionás, no es un estado tapón, no es un estado neutral. Un estado tapón puede ser neutral, pero en realidad la idea es que mi estado tapón sea mi paragolpes en contra de una agresión externa. Cosa que en caso de una agresión externa, en caso de ser invadidos, tengamos margen de reaccionar y que el campo de batalla preferentemente sea en el estado tapón, no en mi territorio. Lo cual es perfectamente entendible si vos fuiste a la Unión Soviética y sufriste la Segunda Guerra Mundial en tu territorio y la Primera Guerra Mundial en tu territorio, es perfectamente entendible que no quieran volver a pelear una gran guerra en su propio territorio nunca más. ¿Sí? Pero por eso la necesidad de tener una zona de influencia a su alrededor, y de hecho Estados Unidos, digamos, para dar la imagen completa, Estados Unidos también la tiene en América Latina, lo llamamos la doctrina Monroe, pero la doctrina Monroe no es otra cosa que eso en versión americana. Tal cual, eso, la geopolítica sigue manteniendo su vigencia y me viene a la memoria, pero no viene al caso, solamente a la memoria como comentario cuando en algún momento hubo como una especie de regodeo de los países, y creo que fue en el Báltico, yo después voy a ver en qué año y me ayudaría que si lo llegás a descubrir me lo mandes,
¿En qué año hubo todos ejercicios militares? Hasta diría yo, o en Polonia o en los países bálticos, pero muy cerca de la frontera rusa, que de algún modo era todo era toda una provocación, porque no podemos desconocer que el pacto opuesto a la OTAN era el de Varsovia. Y entonces cuando Varsovia se occidentaliza, recordemos que uno de los primeros aliados para la coalición contra Irak fue Polonia, uno de los principales aportantes de recursos humanos, me refiero, los más importantes, y eso no le debe haber gustado nada a la muchachada de Moscú, ¿no? Pero no Federico, solo eso, tengo un paréntesis. Polonia está queriendo armar unos ejércitos más grandes de Europa ahora. Van a poner la plata para armar unos ejércitos más grandes de Europa. bueno, es un buen dato porque, bueno, el otro día cuando estábamos reunidos en un lugar que no vamos a decir dónde, yo bromeo mucho en que normalmente los civiles saben mucho más que nosotros, los militares de fierros, y a la hora de estar hablando de armamento, características, disponibilidades, cantidades, etcétera, bueno, ahí nos matan. Uno ya se volvió un poco fanático más de lo filosófico que de la praxis. Fede, yo quiero agradecerte, te quiero dejar las palabras finales, una reflexión final, un comentario, a ver cómo podría evolucionar esto. A nosotros nos impulsa la razón de ser, la finalidad última de nuestro espacio es tratar de que este tipo de cosas no suceden, pero desde el fin de la historia, desde Fukuyama hasta ahora, estos atisbos de que las guerras eran un nunca más, lamentablemente no es así. Y Sí. bueno, tu reflexión final respecto a cómo va a continuar este episodio tan doloroso, tan triste, que tiene sus picos de máxima y de mínima permanentemente. Te dejo las palabras finales. Bueno, Fukuyama, digamos, si la historia se terminó, bueno, lamento decirle a Fukuyama, la historia volvió. Y volvió con tanques y volvió con drones. A ver, para saber, bueno, recién esbozamos un poco cuáles eran las causas de la guerra, así que uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué es lo que aceptaría? O sea, a ver, ¿quién va a poner las condiciones para finalizar la guerra? ¿Sí? Y hoy por hoy pinta que va a ser Rusia, porque como mencionaba antes, Ucrania está agotada. Ucrania por sí sola no podría defenderse si no fuera por la ayuda material de Estados de Occidente, principalmente Estados Unidos. Ahora, hay señales de que sus aliados se están bajando del carro, o tienen ganas de bajarse del carro. Si miramos recientemente lo que pasó en Estados Unidos, ¿sí? Por un lado tenemos el agotamiento de la capacidad industrial de Occidente para abastecer a Ucrania, ¿sí? No hay capacidad industrial suficiente, o sea, el pico de ayuda militar ya pasó mayormente. Por eso te decía que Ucrania difícilmente puede reconstruir lo que ya perdieron. Pero también estamos viendo señales de que se está fracturando la voluntad política de sostener la ayuda a Ucrania. Esto lo estuvimos viendo en las últimas semanas. ¿Qué pasó en Estados Unidos? Algo que nunca había sucedido antes, que el speaker de lo que vendría a ser la Cámara de Diputados de Estados Unidos acaba de ser cesado por su propio partido como resultado de una pelea en la cual uno de los principales factores era si se incluía en más fondos de ayuda para Ucrania o no. Hay una creciente oposición de legisladores, sobre todo republicanos, a seguir financiando a Ucrania, ¿sí? Porque consideran que o ya es una causa perdida, o porque consideran que necesitan empezar a guardar la plata para un futuro enfrentamiento con China, que ven como probable en los próximos años. Así que esto indica que para Ucrania, digamos, el futuro lo veo mal, ¿sí? Por eso no sé, o sea, las declaraciones públicas por ahora siguen siendo intransigentes, no se ve voluntad de negociar del lado ucraniano. Hay que ver cuánto dura. Del lado ruso hay que ver qué están dispuestos a aceptar, porque mucho que el análisis que vos ves hoy habla de convertir a Ucrania en un conflicto congelado, como Corea del Norte, Corea del Sur, por ejemplo. Pero eso, hay varios analistas que dicen esto es Occidente debatiendo consigo mismo, sin preguntarle a los rusos si los rusos están dispuestos a aceptar ese escenario. En base a lo que hablamos recién, del dilema de seguridad y demás, yo creo que no. Yo creo que los rusos van a tener el incentivo de
seguir con las operaciones hasta que Ucrania quede efectivamente neutralizada. ¿Sí? Así que eso es lo más cercano que te puedo dar a un parámetro. O sea, convertirlo en un conflicto congelado y dejar que Ucrania se siga armando atrás de la línea de contacto congelada, no es una opción que le apetezca a Moscú. Y por último, la diplomacia tiene un problema adicional, que es que desde el punto de vista de Moscú, Occidente no es un partner creíble. Pues ellos dicen, Estados Unidos entra y sale, abandona acuerdos como se le canta. Fíjese, por ejemplo, lo que pasó con Irán, ¿no? Firmaron un acuerdo nuclear con Irán, Irán está cumpliéndolo, cambia el gobierno de Estados Unidos y Estados Unidos se sale. Y como es tan poderoso, se sale sin pagar consecuencias. ¿Sí? Entonces, Rusia dice, bueno, podemos negociar con los franceses, con los alemanes. Bueno, fíjate qué pasó con Minsk II. Minsk II intentó ser un acuerdo diplomático para tratar de desactivar el conflicto, ¿sí? Y una vez empezada la guerra en 2022, el expresidente Poroshenko y Angela Merkel y François Hollande salen a decir que Minsk II fue una farsa, que solamente estamos tratando de ganar tiempo para armar a Ucrania. ¿Sí? Entonces vos mirás eso desde Moscú y decís, ¿qué incentivo tengo para negociar con esta gente? ¿Qué credibilidad tiene esta gente? ¿Sí? No quiere decir que la credibilidad de Moscú necesariamente sea mucho mayor desde el punto de vista de Occidente, pero lo que voy es que pues es difícil acercar posiciones diplomáticamente. El nivel de garantías que van a exigir para hacerlo creíble va a ser mucho mayor. Así que tengamos esta charla de vuelta dentro de 6 meses y veamos cómo evolucionó para entonces. Amugenal, ayuda mutua del personal de Gendarmería Nacional está cuando nos necesitas. Sentite cerca. Amugenal está en todo el territorio nacional con sus 62 sedes para brindarte prestaciones y servicios de primer orden. Desde 1956 y con el ímpetu propio de la institución. Amugenal brinda cobertura en farmacias, facilidades para turismo y ventajas para capacitación, presencial o a distancia, en las más prestigiosas instituciones educativas. Universidad de Belgrano, Universidad Kennedy, Siglo XXI y muchas otras. Proveeduría y cuponera de descuentos en toda la gama de compras, gastronomía, entretenimientos y más. En casos de emergencias, crisis o problemas de salud, tu núcleo familiar acompañado. Y no olvides, el mutualismo es la expresión más cercana a la camaradería. Seguinos en nuestras redes. Sentite cerca. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera para el Pago de Retiros y Pensiones Militares. Desde 1992, apoyando al Instituto y las delegaciones de todo el país para mejorar la atención de los beneficiarios mediante obras y equipos. A través de la Fundación, el IAF realiza donaciones de equipamiento médico encuadrado en el convenio firmado con las Direcciones Generales de Salud de las 3 Fuerzas Armadas Argentinas. Nos vas a encontrar en www.fundacioniaf.org. Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz, es auspiciado por Sociedad Militar Seguro de Vida, servicios y beneficios para los servidores de la Nación. Fundación de apoyo al Instituto de Ayuda Financiera, respaldo a la institución que cuida el futuro de los uniformados. Mutualidad del personal e intendencia militares, servicios y prestaciones de excelencia para sus asociados. IOSFA, Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Y la colaboración de Gendarmería Nacional, Armada y Fuerza Aérea Argentina. Cascos Azules. La expresión internacional de las Fuerzas Armadas Argentinas. Cascos Azules. Argentinos por el mundo. En misión de paz. Esto es Cascos Azules.
Seguimos en Cascos Azules y este 20 de noviembre se celebra el Día de la Soberanía Nacional. En esta fecha conmemoramos la batalla de la Vuelta de Obligado, que tuvo lugar el 20 de noviembre de 1845 en un recodo del río Paraná, al norte de la provincia de Buenos Aires. La fecha recuerda la gesta histórica de los soldados de la Confederación Argentina liderada por Juan Manuel de Rosas, quienes, en inferioridad de condiciones, resistieron la invasión del ejército anglo-francés que pretendía colonizar los territorios de nuestro país. El acontecimiento sirvió para ratificar y garantizar nuestra soberanía y es símbolo de independencia, libertad y unidad nacional. El día también, 20 de noviembre, se festeja y conmemora el Día de la Industrialización de África y el Día Mundial del Niño. Así como también el 22 de noviembre se conmemora el Día del Servicio de Bandas Militares del Ejército Argentino. Con respecto al Día de la Industrialización de África, las Naciones Unidas apuntan que el desarrollo industrial es fundamental para el crecimiento económico sostenido e inclusivo en los países de África. La industria eleva la productividad al introducir nuevos equipos y técnicas, aumenta las capacidades de la fuerza laboral y genera empleo. Es precisamente esta industrialización, con fuertes vínculos con las economías domésticas, la que ayudaría a los países africanos a lograr altas tasas de crecimiento, diversificar sus economías y reducir su exposición a riesgos externos. Esto contribuirá sustancialmente a la erradicación de la pobreza a través de la creación de empleo y de riqueza. La necesidad de prever una trayectoria de desarrollo a lo largo de 50 años para África es muy importante, ya que el continente necesita revisar y adaptar su programa de desarrollo debido a las transformaciones estructurales en curso para garantizar el crecimiento inclusivo, el desarrollo sostenible, la unidad política y el respeto de la democracia y los derechos humanos. Recordemos que la mayor cantidad de operaciones y misiones de paz se encuentran en el continente africano. Y así hemos llegado al final del programa, un programa esclarecedor, intenso, evocativo, que quiere transmitir los valores del soldado de la paz, sus vivencias, su sentir, el orgullo de pertenecer y los sacrificios que realiza en pos de la paz y de la patria, así como también de la familia y del pueblo argentino. Un lujo haber escuchado a Federico Bauhage, licenciado en Ciencias Políticas, profesor superior de la UCA, maestrando en Defensa Nacional en la Universidad, en la UNDEF, y profesor de Relaciones Internacionales también en la UCA. Un lujo haber compartido con ustedes todo su expertise, sus vivencias, y como siempre les agradecemos a ustedes que están del otro lado, escuchándonos, acompañándonos con sus saludos, a los auspiciantes, a nuestro director, el doctor Eduardo Kundins, gracias Claudio Machado, en la producción Valeria Díaz, nuestro operador Charlie los saluda. Quien les habla, Alejandra Formoso Urruzola, conductora de Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Nos volvemos a encontrar todos los lunes y jueves 19 horas. Muchas gracias. Hasta la próxima emisión. Esto fue Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz. Nos volvemos a encontrar en nuestra próxima emisión. Cascos Azules, Argentinos por el Mundo en Misión de Paz.
Hola, hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Alejandra Formoso Rosola y como parte del equipo de Cascos Azules queríamos invitarte a que si te gustaron estos videos te suscribas y le des un like. Es una forma de colaborar para los que trabajan por la paz. La paz del mundo es la paz de Argentina. Sé parte de esta epopeya. Acompáñanos. Gracias.